¿Qué tal, amigos de la Fundación para la Restauración Familiar, FUREFA, la Fundación FUREFA? Bienvenidos a su espacio Sesiones de Mantenimiento Familiar, un tiempo en el que reflexionamos acerca de nuestro rol como esposos, como padres, como hijos, como hermanos. Definitivamente no fuimos a la universidad para aprender a hacer este rol, y las personas que fueron ejemplo para nosotros en ese rol no siempre fueron precisamente los mejores maestros. Así que hemos creado este espacio a la disposición de todos ustedes y de quien usted considere que lo pueda necesitar, para que comparta el enlace, para que se inscriba allí en el canal y podamos llegar hasta más personas que necesitan herramientas para mejorar la armonía y el rol de su vida familiar. Venimos trabajando una serie que hemos titulado Técnicas para pelear en el hogar. Bienvenidos hoy a este nuevo episodio. Ya hemos visto algunos temas atrás y hoy quiero enfocarme en los resultados de una mala pelea dentro del hogar. Y hemos estado usando referenciación bíblica al respecto, y hemos hecho esto porque creemos dentro de la filosofía de la Fundación, como filosofía cristiana, que Dios inventó el hogar, inventó el matrimonio, es un diseño divino, pero no lo inventó y lo dejó a la deriva, sino que ha dejado junto con el matrimonio unos lineamientos, unas instrucciones, unas pautas para que nosotros las tengamos en cuenta, no solamente en la convivencia familiar, sino también en la convivencia en otros escenarios, social, político, religioso, espiritual. Pero estamos tomando estos principios para lo que respecta al ámbito familiar, que es precisamente el enfoque que tenemos aquí en la Fundación. Así que voy a leer un pasaje en Habacuc, capítulo 1, versos 1 al 4, donde vamos a reflexionar un poquitito acerca de esos efectos de unas peleas que solemos tener en casa y donde perdemos. Puede que uno de los dos sienta que ganó la pelea. Pero si uno de los dos siente que ganó la pelea y hay satisfacción, y el otro siente como resultado un profundo dolor en su corazón, un gran resentimiento, una enorme frustración, la verdad ahí no hay una real ganancia. Ahí solo ha ganado el orgullo, ha ganado la prepotencia. Y es lo que quiero que destaquemos. Entonces Habacuc 1, del 1 al 4 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y los juicios no salen según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y he querido leer esta referencia bíblica porque si usted nota en su contenido, uno puede observar las consecuencias de esta situación de violencia, de destrucción, de pleito, de contienda que se levantan en el ámbito personal, familiar, social. Y son estas las consecuencias o los resultados. La ley se debilita. Es la primera consecuencia, según este texto, de la violencia, de la contienda, del pleito, de esas diferencias mal manejadas. Entonces, en primer lugar, la ley se debilita. Cuando hay unas normas, y es lo que debe existir en cada casa, para que haya un poco de orden, pues debe haber unas normas, unos parámetros de convivencia. Y cuando se establecen esos parámetros, pero no se respetan, y entramos entonces en contienda, en conflicto, o establecemos esos lineamientos de manera intimidatoria, amenazante, violenta, agresiva, pues obviamente la ley se debilita en el sentido de que no va a tener fuerza ni efecto en la convivencia de la relación de ese hogar. Así que cuando la ley se debilita,
pues cada uno hace según le parece, y eso es lo que se llama anarquía. Y no son pocos los hogares que están viviendo en anarquía. El esposo, la esposa, los hijos, cada uno hace como le parece. Cuando hay maltrato, violencia, entonces hay de pronto agresión, violencia verbal, psicológica, física, económica, sexual, de un esposo hacia una esposa, o puede ser incluso viceversa. Y entonces este violento luego viene a decirle a sus hijos: respete a su mamá, respete a su papá. Y los hijos se hacen esta pregunta: ¿con qué autoridad mi mamá o mi papá me están pidiendo que respete a mi papá, a mi mamá, según quien dé la orden, cuando yo mismo soy testigo de que no le respeta, le levanta la voz, la amenaza, la insulta, la trata de prostituta? En fin, ¿cómo me demanda a mí, cómo me exige a mí que yo le respete si veo todo el ejemplo contrario de eso en mi casa? Así que es allí donde podemos ver un ejemplo de cómo los lineamientos de la convivencia familiar, que deben derivar en una armonía saludable, en un ambiente pacífico y agradable para los miembros de la casa, pues las normas se debilitan. Y ese mismo hijo que ve a un padre diciéndole respete a su mamá, pero ve a ese mismo padre violentando a su mamá, pues no va a respetar tampoco a su papá y va a pasarse, decimos en Colombia, pasarse por la galleta, es decir, desobedecer, pasar por alto las instrucciones de sus padres, especialmente de quien ve el mal ejemplo y no quiere obedecerle, no quiere respetarle, y entra, por el contrario, con un gran resentimiento, a actuar deliberadamente en contravía de las normas de esa persona. Si alguna vez te has preguntado: ¿por qué mis hijos actúan así conmigo? ¿Por qué me irrespetan? ¿Por qué no obedecen mis normas? ¿Por qué hacen todo lo contrario de lo que yo les ordeno? Haga en medio del ejercicio una evaluación acerca de su forma de respetar a su cónyuge. Muy probablemente allí va a encontrar una de las causas por las cuales sus hijos tienen esa actitud beligerante, esa actitud de rebeldía con su autoridad. Si nosotros no somos modelo del cumplimiento de las normas que establecimos para nuestra casa, no podemos entonces exigir que los demás miembros de la casa pues cumplan esas mismas normas. Pero también la segunda parte es el juicio el juicio no sale según la verdad. Y esto es otra de las consecuencias de una mala pelea, de una pelea sin los objetivos y sin los lineamientos que ya vimos en los 3 episodios anteriores, de los 8 que ya han pasado. Los últimos 3 vimos algunos referentes bíblicos que nos dan unas pautas correctas, cómo abordar una diferencia de manera correcta sin que esto derive en la desintegración, destrucción o en el daño de la armonía familiar. Entonces, dentro de estos resultados, por lo que la ley se debilita, en primer lugar, el juicio no sale según la verdad. Cuando entra violencia, cuando entra maltrato, cuando entra este tipo de actitudes en el conflicto familiar, pues obviamente el temor predomina. Y cuando el temor predomina, entonces entramos en ocultar la verdad, porque si yo le digo, se va a molestar. Si le digo que perdí el año, se va a molestar. Si le digo que yo fui el que rompí aquel objeto, pues se va a molestar, pero entonces yo no quiero que se ponga bravo conmigo, entonces yo voy a llevar los trozos de aquel objeto roto, los pongo al lado de la cama de mi hermano y acuso a mi hermano. Entonces cuando mamá venga o papá venga, que son bravos y me asusta decirles la verdad, no quiero decirles la verdad porque me van a regañar, me van a violentar, me van a maltratar, entonces yo prefiero acusar a otra persona del daño que yo hice. Y entonces viene el padre, ve los resultados, se molesta mucho, no hace preguntas, infieren que es el otro hijo y da golpes, maltrato, insultos, ultrajes. Y entonces el que hizo esto de
cuadrar las cosas para que acusen al otro, pues siente que se libró de ese acto de violencia, de ese maltrato y ya. Pero lo que sucedió es precisamente el juicio no sale según la verdad. ¿Por qué? Pues obviamente por temor a ser violentado, pues prefiero que se dé injusticia, no me importa, el todo es que yo no tenga que sufrir esta violencia. Así que ese es otro de los resultados. Tal vez no son pocos los hijos o los cónyuges que están sumamente resentidos con la persona violenta, con la persona que no sabe resolver conflictos, con la persona que para resolver los conflictos intimida, levanta la voz, usa improperios, golpea, ultraja, menoscaba a los demás miembros de la familia. Y por supuesto va a haber temor y no van a querer comunicar la verdad. Qué rico cuando puede decir a alguien, ay papá, ¿sabes qué? Accidentalmente no tenía la intención, rompí el jarrón y se me ha dañado, mira, yo quisiera hacer algo para restituirlo. Y papá decirlo, bueno, me dices que si me estás diciendo la verdad, que lo hiciste sin la intención, no pasa nada, son accidentes que pueden pasar. Y gracias papá por tu comprensión, pero yo quiero hacer algo, bueno, está bien, vamos a ver cómo lo resolvemos. Fantástico cuando hay este tipo de actitud. Pero cuando mi manera de resolver las cosas es visceral y yo no permito en mí sobriedad, serenidad para manejar la situación, entonces todo el panorama se va a distorsionar y entraré en actitudes violentas. Luego continúa diciendo, y por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Así que es el tercero de las consecuencias que este pasaje nos refiere acerca de una mala pelea. La ley se debilita, el juicio no sale según la verdad y sale torcida la justicia. No sé si algunos pudieran recordar la forma como su padre o su madre resolvió un problema allí en su infancia y tal vez alguien pueda recordar, yo recuerdo una injusticia que mi padre cometió conmigo. Mi esposa narra un episodio donde un día estaba sencillamente haciendo tareas, juiciosa, ella se caracterizó por ser una hija juiciosa en su casa, pero de repente recibe un golpe en la cabeza con un tarro, con un recipiente metálico, con un recipiente de lata, en los que se vierten productos como leche en polvo o algo así, y recibió un golpe en la cabeza con el tarro. Sí, y entonces ella recibe el golpe y bueno, del dolor ha llorado, sí, y siente que no hay razón para que su mamá le haya dado un golpe con el tarro. Sí, y unos pocos minutos mamá ve que ella está llorando, siendo una niña, ve que está llorando. ¿Y por qué lloras, mijita? Pues porque me pegaste con el tarro. ¿Cómo así? La idea no era, el golpe no era para ti, era para su hermana, que me saca de quicios. Ella ha hecho... Y entonces allí es cuando sale torcida la justicia, porque cuando entramos en unas actitudes donde la ira gobierna, ¿sí?, pues nuestros procesos cognitivos se distorsionan, interpretamos mal las cosas, nos volvemos ansiosos, actuamos con ligereza supuestamente para hacer justicia, y ahí es donde la justicia sale torcida. Si bien este texto aplica muy bien para los episodios de violencia social como los que vivimos lamentablemente aquí en Colombia con la polarización y todas estas fuerzas beligerantes, pues estamos aquí hablando de lo que se pasa también en casa, y no son pocos los hijos que salen de su hogar con algún grado de resentimiento por la forma injusta como sus padres entraron a administrar justicia dentro del hogar. Muchos hijos quisieron salir muy temprano de sus propias casas, ni siquiera llegaron a la edad adulta donde se adquiere cédula, que aquí en Colombia es a los 18 años que se obtiene la cédula de ciudadanía, y ya se adquieren responsabilidades de ciudadano que van más allá del simplemente votar. Tiene que ver con el cumplimiento de toda la normatividad de la convivencia social. Y entonces aquí
muchas personas, muchos hijos siendo menores de edad, 16, 17 años, quieren huir de sus casas porque no soportan la injusticia que se vive de un padre que violenta a su madre. Aún algunos salen resentidos, algunos hijos salen resentidos con su mamá, que fue la víctima de la violencia de su cónyuge, porque no se defendió, porque no hizo nada, porque no se fue, porque no se divorció, porque definitivamente no actuó para evitar tanta injusticia. Y salen estos hijos huyendo de sus propias casas a una temprana edad, cuando aún ni siquiera han terminado sus estudios de la secundaria y no tienen entonces la preparación, la formación profesional para generar los recursos más necesarios para poder independizarse, y prefieren estar en una vida aventurera sin estos recursos que en una vida sometidos a unas condiciones de ultraje, de maltrato y de violencia, que puede ser directamente hacia ellos o directamente hacia alguien como es su mamá o su papá, y esto genera enormes resentimientos. No son pocos los hijos que han salido de sus casas con el corazón triturado del rencor, del enojo, de la frustración, de la injusticia vivida en casa. ¿Queremos esos resultados para la vida de nuestros hijos? ¿Queremos esos resultados para nuestra vida familiar? Por supuesto que no. Entonces cambiemos la metodología que usamos para resolver nuestros conflictos. Apliquemos estos mismos principios. Gracias por su atención. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar.